Jesús Salazar Nietzsche, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos, muchas gracias por la invitación. Realmente el panorama que tenemos desde ya varios meses es desalentador para cualquier sector, para cualquier inversionista, para el ciudadano de a pie. Y no hay ninguna luz al final del túnel, al menos hasta el momento. Lamentablemente todo este ruido político que no es de estos últimos meses, yo diría ya el Perú viene en problemas de ruidos políticos de años y las consecuencias ya nos están pasando factura, ¿no es cierto? El problema fundamental que tiene nuestro país es que la inversión privada ha caído y va a seguir cayendo mientras no demos muestras de confianza. El inversor lo que quiere es un clima tranquilo de inversión, donde su inversión obviamente esté asegurada, y esto no lo puede garantizar un país con tanto ruido político, ¿no? Y las regiones se están viendo ya comienza a verse directamente afectadas también, el interior del país. Lima concentra el 60% de la inversión productiva. Y esto es un problema de años. Esto se agudiza aún más cuando vemos que en las regiones no hay inversiones productivas. Más de la mitad de las regiones del país no llegan siquiera al 1% de inversión productiva. Por eso es que desde la Sociedad Nacional de Industria hemos impulsado un programa que se llama Perú Regiones al 2031, un libro que contiene 4 tomos, diciéndole a cada una de las macroregiones hacia dónde tiene que ir su inversión, sobre todo aprovechando sus ventajas comparativas. El Perú tiene muchas ventajas comparativas que no sabe usar hasta el momento, y ahí es donde queremos enfocar nuestro esfuerzo. Una visión a futuro que se necesita, obviamente, pero también que tiene que ir a la par con algunos otros factores paralelos, el político, por ejemplo. Es correcto, empecemos por ahí. La visión de largo plazo del Perú no está trazada, y creo que cualquiera me puede dar la razón en esto. O sea, somos un país cortoplacista, con unos gobiernos que no miran más allá de sus 4 o 5 años de su gestión. Eso ha traído muchos problemas al Perú. Si nosotros supiéramos hacia dónde caminamos, por ejemplo, al 2050, con derroteros claros, ¿no es cierto?, podríamos tener una suerte de indicadores que nos digan hacia dónde dirigir las inversiones, qué tipo de proyectos son necesarios, por ejemplo, qué sectores vamos a atacar de la economía, qué nuevos motores de crecimiento deberíamos tener. Eso le debería dar una visión de largo plazo que falta en nuestro país. Una política transversal que sobrepase gobiernos, ¿no? Tiene que trascender a los gobiernos. A ver, en 5 años no se puede desarrollar ni construir un país, ¿no es cierto? ¿Qué cosa decimos nosotros? La industria debería ser un gran motor impulsor de la economía en el Perú. No existe país en el mundo que no se haya desarrollado. Estos que ya llegaron al primer mundo, estos famosos clubes de los países ricos de la OECD, al que queremos acceder hace mucho tiempo, ellos primero desarrollaron su industria manufacturera y de esa manera han llegado a ser potencias mundiales. El Perú vive de espaldas a su industria nacional. El Perú no tiene una política productiva. ¿Qué cosa pedimos nosotros? Que se desarrollen políticas sectoriales, así como existe una política, por ejemplo, sectorial de la agroindustria, que llevó a Ica a ser la región menos pobre. Ica no tiene más de 6.6% de pobreza a raíz de la agroindustria. Trujillo podría ser, La Libertad podría ser una segunda Ica, si se generara el famoso Chavimochic 3, que incorporarían 120.000 nuevos puestos de trabajo con 100.000 hectáreas nuevas de cultivo. Pero son temas que el Estado no los prioriza, ¿no? Efectivamente, 6 años paralizado una represa de Palo de Redondo que está ahí abandonada y que se está deteriorando cada mes, cada año que pasa. Es correcto. Y que va a continuar ahí, porque ya el contrato ya se anuló, ya se rescindió, y no va a haber forma de hacerlo. El gobierno, como todo lo que dice, porque hablar es fácil, y disculpe que se lo diga, hablar es fácil para el gobierno, una segunda reforma agraria que no surge efecto, una lucha contra la criminalidad, al menos aquí en La Libertad, 45 días en 3 oportunidades para luchar contra la delincuencia, y tenemos 190 personas ya que han perdido la vida hasta el día de hoy. Hoy día de hoy un jovencito de 20 años fue asesinado en Esperanza. Terrible lo que pasa. En fin, o sea, tenemos un Chavimochic que se había prometido que en una tercera etapa que se iba a ejecutar y no se hizo, y ahora dice el gobierno que el próximo año sale, no se preocupen, en el 2023 sale, como si fuera tan sencillo, ¿no? Año más, pero aquí se habla de años como si el Perú, o sea, pudiera darse el lujo de seguir perdiendo tiempo, ¿no? El Perú viene atrasado en su desarrollo, no hemos podido alcanzar ese famoso 5 o 6% de crecimiento del PBI que este año pudimos haberlo obtenido.
Desgraciadamente no supimos aprovechar esos vientos de cola que nos ayudaban a poder alcanzar esto con el alza de los precios de los minerales, por ejemplo. No se logró, y más bien estamos destruyendo la generación de valor en nuestro país. Otro de los temas que es muy importante para la región, para la Libertad y sobre todo para Trujillo, es la industria del calzado. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? La industria del cuero ha caído más del 60%. La industria del calzado ha caído 35%. ¿Y qué pasó con las importaciones de calzado? Han subido 54%. Y nos preguntamos por qué estamos mal. Es un tema de decisión política. Un Estado que quiere realmente desarrollar su país impulsa y fomenta la industria nacional, pero no puede permitirse que importaciones como las que llegan de los productos asiáticos de calzado destruyan un emporio industrial de Trujillo, ¿no? La pobreza monetaria en la macrorregión norte alcanza un promedio de 25%, 25.5%, y hablamos de lo que es macrorregión norte. Pero es inaudito que la Libertad, teniendo tantas aristas de desarrollo, agroindustria, minería, agroexportación, en fin, supere ese rango. Y hablamos de la macrorregión norte y nombra las regiones Cajamarca, Ancash, Piura, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Tumbes. Exacto. Y ahí estamos nosotros. Y estamos por debajo de la media. Y es algo, como bien lo dices, es difícil entender cómo una región como la Libertad esté con ese nivel de pobreza. Son los primeros productores de oro del Perú, ¿no es cierto? Tienen una industria potente, una industria del calzado que ahora se está viniendo a menos, pero han sabido ser un gran emporio de la industria del calzado. Y entonces, ¿qué está pasando en la Libertad? Hay algo que no se está haciendo, es decir, ese valor agregado que generó riqueza para la región no se está viendo a nivel de la población. Algo está fallando. Estamos fallando de repente a nivel de gobierno regional, a nivel de las municipalidades, a nivel de los empresarios, Yo creo que todos tenemos una cuota de culpabilidad en esto, pero no puede ser que una región como la Libertad, tercera en población del país, tenga este nivel de pobreza, ¿no? El nivel de informalidad también. El nivel de informalidad también ha habido un ascenso. Y no hay ninguna política de ningún estamento de gobierno, ni local, ni regional, ni nacional, que frene esa situación. Yo diría que más bien al contrario. Hay normas que están fomentando más la informalidad, ¿no? Trujillo ya está, la Libertad ya está sobre el 73% de informalidad y un poco más. Es decir, más de 7 de cada 10 trabajadores en Trujillo no tienen liquidación, no tienen beneficios sociales, no tienen vacaciones, no participan de utilidades. ¿Qué va a pasar con esa gente que termina su edad útil para trabajar? ¿Cuál va a ser su jubilación? ¿Están destinados a qué? Eso debería ser una preocupación principal del gobierno. Pero ¿qué tenemos? Un Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que yo siempre digo cada vez que me entrevistan, esa segunda parte del nombre, Trabajo y Promoción del Empleo, nunca lo han ejecutado, porque no se está promoviendo el empleo, sobre todo el empleo digno del país. Y la informalidad sigue creciendo. Y la informalidad tiene una relación directa con la pobreza. Las regiones que tienen más informalidad laboral son justamente las regiones con más pobreza en el país. Entonces, si queremos acabar con la pobreza, deberíamos acabar con la informalidad laboral. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Fomentar las inversiones. La informalidad no se va a acabar con una ley. El Estado sigue sacando leyes para volver más rígido el tema laboral, pensando como si todo el Perú solamente es ese famoso 20% de formales, pero el resto nada. Eso se resuelve con inversión productiva. Pero el gobierno tiene otra fórmula que a corto, mediano y largo plazo nos va a llevar a un abismo a todos. Y lo resuelve de manera inmediata. Señor, usted es informal, no se preocupe, le voy a dar su bono. Le voy a dar su bono de 300 soles, de 500 soles, y a cada 3 meses vuelve a dar su bono, y finalmente nos genera primero un país mendigo, y finalmente está que nos estropea pues la caja fiscal. Desgraciadamente son metodologías para mantener, entre comillas, contento a un cierto sector de la población, pero que todos estamos cargando ese peso al final. El Perú no necesita dávidas, el poblador peruano no necesita dávidas, necesita oportunidades de desarrollo. Rolando Arellano tiene un libro interesante que habla sobre el emprendimiento en el Perú y dice que 7 de cada 10 peruanos somos emprendedores, tenemos un negocio, hacemos algo, generamos riqueza.
Queremos trabajo. Así de simple. Exacto. Queremos trabajar, no queremos que nos regalen nada. Es correcto. Y si no conseguimos ese trabajo formal, porque desgraciadamente no lo conseguimos, salimos a la calle y conseguimos ese recurso. Ese emprendimiento nos ha hecho grandes como país. Sin embargo, nos ha llevado a la informalidad. Porque como el Estado no ofrece oportunidades de inversiones, digamos, constantes y sólidas, se van hacia la informalidad y hoy somos el país, sí, el país con más emprendimiento, pero en la informalidad. Nos falta transitar todo ese emprendimiento a la formalidad, ¿no? Tenemos nuevas autoridades regionales y municipales. Serán ellas también las encargadas de intentar lograr esos mecanismos, ¿no? Mañana estamos presentando aquí en Trujillo el libro Perú Regiones al 2031 y le vamos a dar énfasis a la macroregión norte y sobre todo a la región La Libertad. Vamos a decir hacia dónde tiene que caminar la libertad en cuanto a desarrollo de proyectos de gran envergadura. También vamos a decir qué sectores de la industria deberían desarrollarse en esta zona. Yo tengo la esperanza de que en efecto el gobernador, el nuevo gobernador de La Libertad, emprenda alguna de estas iniciativas. Nosotros nos estamos poniendo como colaboradores. Recorrimos parte del país en la época electoral conversando con los candidatos. Ahora nos toca recorrer nuevamente el país para conversar con los que ya han sido electos y ponernos a su disposición, porque lo que la industria, lo que la empresa privada necesita y quiere es ambientes sanos para invertir, y eso se genera con confianza. Exacto, y lo que se requiere también serían autoridades que tengan esa visión, que sean autoridades estadistas, ¿no? Que intenten trabajar de la mano con los gremios, con la Cámara de Comercio, con las universidades, para generar estos proyectos, ¿no? Las universidades tendrán esas incubadoras de proyectos que pueden finalmente también ponerse en ejecución. Ustedes están dando también toda esa planificación. Mañana vamos a estar también en la Universidad Nacional del Trujillo dictando una charla magistral sobre este tema de Perú Regiones. Queremos mover la academia, la empresa y el Estado, lo que siempre se le llamó la triple hélice, que en el Perú nunca funcionó. La academia sigue una ruta, un camino donde la currícula no siempre coincide con las necesidades del sector privado. La empresa hace lo que puede para subsistir y generar riqueza, y el Estado hace lo que quiere para mantenerse en el poder. Aquí hay un tema de ponernos de acuerdo para que todos podamos tener un solo horizonte. Pero ahí viene la pregunta: ¿y cómo generamos esa visión? ¿Cómo podemos generar una visión con un partido que lo único que quiere es llegar a un gobierno para estar sus 3, 4, 5 años en el poder y ya está? Necesitamos una sociedad civil muy fuerte que entienda, comprenda lo que es el desarrollo de largo plazo y plantearnos una visión de 50 años. Ahí recién podemos responder qué proyectos son los necesarios para desarrollarnos. Porque si no, cuando uno no sabe el punto final al que quiere llegar, cualquier ruta que agarre puede ser buena, ¿no? Sí, termino esto con una opinión personal. Es muy difícil lograr que un país crezca, desarrolle, genere confianza con un gobierno que está siendo investigado por corrupción. Y no solo con sospechas, sino con indicios y hasta evidencia. Ahí están las detenciones, las investigaciones, los testigos, en fin. Y será muy difícil que una región y una ciudad logre también un crecimiento cuando se tiene a sus autoridades con condenas o investigadas. Porque existen en las regiones, existen en las municipalidades, que las autoridades electas están en este inconveniente. Entonces, lo ideal es que tal vez dejen por momentos sus procesos y se dediquen y se concentren a trabajar por sus ciudades, por sus regiones, y que tal vez contraten un abogado que se encargue de ese tema, pero alejada de la gestión, que sería más conveniente, ¿no? Yo diría también, un poco cerrando a la idea que has dado, Carlos, que el Perú está perdiendo la capacidad de indignación. No puede ser que tengamos un país gobernado como está haciendo en este momento. No conocemos presidentes en el mundo que tengan los problemas judiciales que tiene el nuestro, ¿no es cierto? Un presidente que tiene familiares directos enjuiciados, algunos ya encarcelados. O sea, no puede ser. Esto debería haber alguna forma de salir de este problema, y nuestra economía está paralizada, y estamos hablando de décadas de crecimiento que se están viniendo pero muy mal. Y ojo que todavía estamos viviendo de una inercia
Lo que estamos viviendo hoy, estos resultados macros de llegar al 2.2-2.5% del PBI, es porque estamos con una inercia. Es como lo que se llama piloto automático. Exacto. Yo diría más bien, a pesar de los problemas que tenemos políticos, el Perú todavía está creciendo al 2 punto tanto. ¿Y qué va a pasar el próximo año? Cuando la inercia vaya cayendo. Tenemos que razonar ya. Efectivamente, señor Jesús Salazar Nishi, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Y nada, pues mañana entonces se presenta esta iniciativa una vez más de la Sociedad Nacional de Industria. Es correcto, mañana a las 5 de la tarde vamos a estar en el Hotel El Golf, en el Hotel Hilton, y por favor, todos invitados para escuchar cuáles son las propuestas que la Sociedad Nacional de Industria trae a esta región de la libertad. Perú Regiones al 2031. ¿Verdad? El día de mañana se presenta y nos da una visión de cuál es nuestra realidad, lo que vendría sería el punto de partida para luego ya aplicar acciones que cambien todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bien, bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir viendo todos estos panoramas económicos. Regresamos tras la pausa, volvemos.